Da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Poder saludarles en este día viernes 15, mitad de mes ya. Estamos prácticamente a 9 días de la Nochebuena y hay un espíritu de frustración, de impotencia económica en la mayor parte de los hogares ecuatorianos. Madres solteras o separadas, muchas de ellas viudas, que tienen que correr con el anhelo y el petitorio, los gestos de angustia de parte de los chicos, los reyes del hogar, dicen. Y hay escenarios muy tristes, circunstancias que el resto de ecuatorianos que de una u otra manera, con puestos seguros, con ingresos más o menos sustentables, podrán hacer algún esfuerzo y cristalizar algún empeño de poder complementar la sonrisa propia de la fecha, propia de la época, las Navidades, que todos recordamos de diferente manera. Y las personas que en muchas ocasiones, por acontecimientos o insucesos familiares, dependíamos de otro tipo de empeños y de ayudas, rogábamos al Creador de que las cosas salgan aceptablemente buenas para nosotros. Y venía un ejercicio de comparación, que es lo que destruye a los chicos. En fin, me pongo triste, me pongo sentimental, pero vale la pena hacer recordar a la gente su niñez, a la gente que tiene, a la gente que podría hacer algo en estas fechas en función solidaria, con niños del vecindario, con sus propios trabajadores que requieren de nuestro apoyo, porque ellos tienen que cumplir con sus hogares. En fin. En lo político, señoras y señores, seguramente ahora vendrán por mí. Estimado amigo oyente, que le saludo con entusiasmo, que le anticipo la presencia de dos juristas y un intelectual social, un politólogo, un académico internacional como el doctor Luis Verde Soto. No estoy exagerando, todos los compañeros que perseveran en las tareas de enseñar a los que más saben, que es la parte labrada del asunto. Los que tienen que recorrer diversas universidades, como el caso del doctor Verde Soto. Ramiro Román,
jurista célebre, y otro jurista de igual importancia y de niveles de estudio jurídico de la misma dimensión, es decir, sapiencia en las leyes, criterio jurídico. El señor doctor Stalin Raza nos acompañan a esta hora de la mañana y claro, la investigación, ábrame esa puertita, señorita. La investigación a Jorge Glas implica también a Rafael Correa. Glas será destituido. ¿Cuántas vías existen para que Glas deje la vicepresidencia? Estas son las interrogantes que se imponen en este momento analizarles o otorgarles una respuesta. ¿Cuántas vías hay para que Glas deje la vicepresidencia? Ha grabado o le he hecho grabar a la señora mamá. Yo no hubiera permitido que yo. Un video que quieren mandarle como que es un ignorito el Santo Padre. El Santo Padre sabe lo mínimo. Sabe mucho más que la justicia norteamericana, pero tiene la misma metodología de silenciarse. El Vaticano se silencia y la Secretaría de Justicia también se silencia. Entonces dicen, claro que te conozco y claro que sé lo que venías haciendo y claro que inyecté algunos elementos, pautas para que te investiguen. Claro, eso no dice el Santo Padre o dirá para sus adentros. Así es que inútil el esfuerzo y la señora muy respetable a quien rindo mi pleitesía, la mamá del señor Glas, pero no, bueno, son iniciativas. Ojalá, creo que son iniciativas de ella. No creo que el hijo le diga, hasta este número. No. $93 millones frente, imagínense ustedes, a $35 millones. Deme el dato y la cifra exacta de Jorge Rodríguez. Sí. A ver, Jorge, él está en la ciudad de Salinas en este momento. ¿25? 35, exactamente, esa es la cifra. Y muchos dirán, se queda corto. Y claro que se queda corto, porque los negociados petroleros no están cuantificados adecuadamente, porque ellos mismos deben darse cuenta, ¿no? Lo que mandaron en aviones de dinero permanentemente al exterior. Yo he denunciado aquí una supervisión espontánea de la torre de control de Miami respecto a un cronograma de vuelos de un solitario piloto, íntimo amigo del que ha viajado a la República de... No, esto ha ocurrido anoche, el retorno a Ámsterdam del expresidente Correa, y Patiño también debe estar ya aquí. Yo le pedí a usted que hiciera algún contacto, quizá quiera hablar, ¿no? Sin insultos, con preguntas periodísticas y respuestas de un dirigente político que acaba de conectarse con el expresidente. Pero el expresidente viaja ¿a qué? A Centroamérica. Viaja prácticamente a negociar su asilo. Mucha intimidad con el presidente, es de apellido Cerezo, ¿no? El jefe de Estado. Y él dice, sé que está aquí, no lo hemos invitado, pero sé que está aquí. Y se reúnen, pactan en encontrarse en Panamá. Seguramente el presidente Correa le dice a Patiño, vente, ayúdame en esto para que escuches cómo quedan las negociaciones del asilo. Esto no es una hipótesis, es una lógica lo que estamos pintando nosotros, doctor Ramiro Román. ¿Qué le queda al expresidente Correa en términos de temores? ¿Qué temores cree que en este momento le tienen asustado? Se lo vio muy asustado
en un hotel del centro panameño, muy importante ese hotel, yo lo he visto, lo conozco. Es un hotel, bueno, eso el hotel no tiene. Pero ¿a qué fue a Panamá? ¿Qué comentario podría hacer, distinguido jurista? Muchas gracias. Gracias, Stalin. Gracias, doctor Luis Verde Soto. Doctor Ramiro, tenga la bondad. Gracias. Muy buenos días, mi estimado Gonzalo. Para mí, un gusto inmenso estar con una persona que aprecio y admiro como es Luis Verde Soto. También a Stalin Raza, que siempre hace los estudios en el derecho y das opiniones que son profundas. Un saludo a toda la ciudadanía que nos escucha. Mire, Gonzalo, la primera parte que yo creo, tal vez para preocupación del expresidente Rafael Correa, y más que nada para una posición de nuestras autoridades, es de que tenemos un proceso que ya tiene sentencia. Cuando el expresidente dijo venir al Ecuador y venir a dar un abrazo al vicepresidente, y sigue dando opiniones, ¿no? Dice, en Ecuador tiene presos políticos. Yo quiero hacer solamente una reflexión en este momento. Nosotros, cuando creo que en los aspectos de corrupción se tienen alguna reacción jurídica y ya se tienen sentencias en lo jurídico, la primera cosa es, en todos los momentos de la historia del Ecuador, es que se han dicho perseguidos políticos. En la parte fundamental realmente de la actuación de los jueces, me parece a mí todavía a medias. La Fiscalía también está haciendo cosas que recién comienzan. Y claro, recién comienza, y eso sí trae preocupaciones al expresidente, porque sabe que se trabaja la coautoría, sabe que en la accesoriedad, en el derecho, en la culpabilidad, tiene que hacerse muchas cosas, que la investigación de varios procesos, que no solo porque diga los jueces ahora de este tribunal, porque creo que el señor fiscal no tiene que estar esperando que le digan los jueces qué tiene que investigar. El 195 de la Constitución dice que él es el que tiene toda la iniciativa para la investigación, y es lo que tiene que hacer. Y es lo que tenía que hacer el doctor Chiriboga en su momento, que no lo hizo en muchos momentos. Yo creo sinceramente que la falta de realización de cosas, las omisiones que se han ido dando, comienzan además porque el excontralor ahora prófugo, y veo que cada vez van a Miami, cada vez Florida, un estado que parece que es paradisíaco, porque todo el tiempo llegan allá, comienzan por ahí por lo menos. En esa parte realmente yo creo que el expresidente sí tiene, no digo estar preocupado, nervioso, él tiene que responder. Y tiene que responder porque él tomó decisiones mediante decretos. Yo creo que jurídicamente la cosa es muy clara. Él conoció de los actos y él conoció siempre de lo que se realizaba. La misma Constitución le dice que él tiene que ser el administrador de dineros en el Ecuador. Y este es un antecedente que tenemos que cuidar porque cuando se hacía la defensa de los veedores, ayer recién acaba de obtener su libertad Gerardo Portillo, uno de los veedores, ahí está Pablo Chamber y otros. Los veedores ya le hablaron de paraísos fiscales, por ejemplo. Ya se conocía desde el tiempo de los veedores que había paraísos fiscales y había Panama Papers, que habían empresas offshore. Y eso es lo que realmente trae consigo que él diga, no, es que son unos mentirosos, hay que seguir el juicio de perjurio. Entonces, la primera reacción que siempre hizo el expresidente fue tomar iniciativa en el derecho penal con una función judicial, con una fiscalía, desde mi punto de vista captada. Él mismo dijo, voy a meter las manos en la justicia. Esas fueron las palabras en Sabatina. Y eso es lo que realmente se hizo, y el derecho penal sirvió para hacer la persecución. Ahí sí, para mí, a personas que están políticamente perseguidas, como son dirigentes campesinos, indígenas, dirigentes sociales, estudiantes, y la gran mayoría, incluso intelectuales y periodistas, que no quiero dejar al lado. Usted, Gonzalo, fue uno de ellos y ha sido uno de ellos. Justamente las mismas sabatinas ya se dictaban
ciertas resoluciones, porque lo que hacían las autoridades, comenzando desde los ministros de Justicia, ministros del Interior, es comenzar a hacer alternativas jurídicas, y el fiscal y la función judicial se mantuvo en esta posición. Entonces, ahora que no se asuste, yo creo que este momento es lo que tiene que dar la cara. Yo creo que debe venir al Ecuador. Y además, es un ciudadano como todos. Que venga. Y si cree que no tiene nada que responder, bueno, que dé la cara y dé respuestas a todo lo que se le pregunte. ¿Por qué está, en términos jurídicos y procesales, temeroso, doctor Asa? Le doy la más cordial bienvenida, el expresidente Correa. ¿Qué supone usted? Porque el viaje es para eso. No ha venido a hacer una visita. Hemos tenido reuniones coincidiendo con un evento en el que nada tenía que ver, peor los expresidentes. ¿De qué estará preocupado el presidente Correa? Sería la pregunta. Buenos días, Gonzalo. Buenos días al doctor Vélez Soto y a Ramiro Román. Un saludo también a quienes nos escuchan. Mire, hay varias aristas ahí que tocar. La primera y más importante es que la Corte Nacional de Justicia, cuando hace la sentencia al señor Glass por pedido de la Fiscalía, y en esto acoge la tesis de la Fiscalía a la Corte, establece que el señor Glass habría sido el mentalizador y un eje principal de los actos que se produjeron para la comisión de los delitos de los que le está sancionando, de la asociación ilícita en primer lugar, y luego de los que ordena investigar, que son un conjunto de delitos que constan en esa sentencia. Esto quiere decir que se está empezando a manejar, y ahora sí ya con alguna aproximación a lo que debería hacerse, la teoría de la estructura organizada para delinquir. La teoría del dominio de la organización. Eso quiere decir que a una persona no se le sanciona por lo que haya hecho solamente, sino también y principalmente por lo que delegó hacer cuando el presidente de la República delegó mediante ese decreto ejecutivo el control y la administración de los sectores estratégicos. El decreto ejecutivo aquel le permite al señor Glass, o le delega al señor Glass hacerse cargo de todos los sectores estratégicos, y no me van a decir acá que la responsabilidad penal no es delegable. No. La responsabilidad penal no es delegable, desde luego, pero la custodia, la gestión, la administración de esa delegación tenía la responsabilidad de hacerla el expresidente Correa. Y entonces hay actos de omisión. No solamente hay conductas por acción, sino también conductas por omisión. Y estas son las que permiten establecer, por ejemplo, vulneraciones al bien jurídico protegido. ¿Qué es lo que la sociedad busca proteger cuando sanciona los delitos en contra de la administración pública? Eso, el patrimonio de la administración pública, pero más allá del patrimonio de la administración pública, que no deja de ser importante, también el deber de fidelidad en la administración de la cosa pública. Y a esto se ha referido ya la Corte Nacional de Justicia en otras sentencias, contra otros funcionarios, en otros casos. Y ha sido clara la Corte Nacional de Justicia, tiene ya una línea marcada por ahí, que dice eso. Los delitos en contra de la administración pública tienen que precautelar la fidelidad en la administración de la gestión pública. Y allá es a donde seguramente se van a enfocar las investigaciones que a futuro se abran y se hagan, y seguramente por eso debe estar preocupado el expresidente Correa. Eso desde lo jurídico, ¿no? Después, el vengan por mí me parece que es una declaración de tipo político, que lo que busca es curarse en salud y adelantarse de pronto a lo que eventualmente en lo judicial se le puede venir. Ajá. Ahora, ¿por qué el expresidente Correa se autogenera, digamos, no un delirio de persecución, sino más bien un temor gigante? ¿Por qué causas me pueden hacer a mí? ¿Por qué una persona que no tiene responsabilidades y una conciencia tranquila no va a tener que hacerse un viaje de Ámsterdam, vuelo acá al Centroamérica, a reunirse, no en esa asamblea, sino que le informaron
que el presidente venía a una reunión y que qué mejor en Panamá, donde no nos van a ver nadie, ahí conversamos. Y el otro presidente, el que le va a dar el asilo, se anticipa diciendo, yo le conozco, es un gran hombre, es un gran demócrata en el continente, refiriéndose al presidente Correa. El presidente Correa seguramente ya le planteó, por si acaso viaja el señor Patiño, uno ahí organiza y no crea una especulación. Creo que más bien estamos dando en el clavo. Y lo que hace con, por ejemplo, la periodista Gabriela Frías, cuando le dice, ¿y cómo así usted aquí en Panamá, expresidente? Entonces, primero le desconoce. ¿Quién va a desconocer a la periodista Gabriela Frías? Como con 20 años de trabajo en la principal cadena informativa de habla hispana en todo el mundo, diría yo, pues la famosa CNN. Y él se hace el gringo y le dice, ¿y quién es usted? O algo por el estilo. Ecuador ya tiene un preso político de hace rato, se llama Jorge Glass Espinel. Todo este proceso ha estado repleto de irregularidades. Para empezar, no hay una sola prueba contra Jorge Glass. Para seguir, los autores confesos, la empresa corrupta y corruptora, los funcionarios de esa empresa fueron sobreseídos. Para continuar, a Jorge Glass, que había cumplido sus medidas cautelares, no salir del país, le pusieron prisión preventiva sin ningún argumento. ¿Y saben para qué? Para apoderarse de la vicepresidencia de la República. Todo esto es una jugada política, persecución política, para apoderarse de la vicepresidencia de la República, porque nuestra Constitución dice que después de 90 días se declara el abandono del cargo y se nombra un nuevo vicepresidente. Y Jorge Glass está detenido arbitrariamente desde el 2 de octubre. Incluso si hubiera pruebas contra Jorge Glass, la falta no meritaba prisión preventiva. Esto es solamente para declarar vacante la vicepresidencia, es una jugarreta política. Y por último, ustedes saben que, de acuerdo a nuestra Constitución, la Asamblea Nacional debe aprobar el juicio penal contra el primero y segundo mandatario. Se solicitó el permiso y nosotros tenemos mayoría en la Asamblea, pero para no obstruir la justicia de ninguna manera, ¿no? Dimos paso a esa petición de acuerdo al artículo 370 del Código Integral Penal, que establece el delito de asociación ilícita con penas de 3 a 5 años. Lo acaban de condenar a 6 años, y con el código derogado. O sea, es una barbaridad lo que se está cometiendo. ¿Y saben por qué hacen eso? Porque si hubiera sido hasta 5 años, hay suspensión de pena, y Jorge volvió a la vicepresidencia, torturando. Entiendo. Los códigos, lo condenan con el código anterior, le ponen 6 años para que no haya suspensión de pena y siga preso y deje vacante la vicepresidencia. Rafael Correa como el siguiente en esta serie de investigaciones relacionada con exautoridades en relación con los actos que tienen que ver con Odebrecht. ¿Qué dice usted? ¿Regresará a su país? ¿Teme que usted sea el siguiente? Pero es claro que vienen detrás de mí. Si alguien me demuestra y yo he tomado 20 centavos que no son míos, me pego un tiro. ¿No existió, no conoce usted de ningún detalle que tenga que ver con el pago de sobornos a autoridades? Realmente la pregunta es insultante, pues, señorita. ¿Cómo va a saber eso? Si es una de las operaciones más sofisticadas de la historia de la humanidad, el propio FBI dijo, sin las delaciones, se hubieran tomado 100 años para reunir toda la información, se ha triangulado con paraísos fiscales en Andorra, en Hong Kong, qué sé yo, en cuentas secretas. ¿Cómo se va a conocer eso? Y sucedió en 12 países. Pero en Ecuador es donde lo han explotado muy bien con fines electorales, apuntándole al vicepresidente, porque lastimosamente se involucró un tío de él, pero la culpabilidad por relación de sangre no existe en la edad media, por Dios. O sea, no es que por ser sobrino de su tío es culpable, pero aprovecharon de esto para hacer un linchamiento mediático y el objetivo es apoderarse de la vicepresidencia. Y probablemente vengan por mí, sabremos defendernos, ¿no? Tenemos la verdad. Tenemos las manos limpias, la conciencia tranquila, pero ser culpable o inocente en el Ecuador de hoy es un detalle prácticamente sin relevancia. Y cuando cambie nuevamente la relación política, vamos a ver, porque muchos ahí sí que responder ante la justicia nacional e internacional por todas las barbaridades que están cometiendo. Por ejemplo, este juicio. Cuando pasen a nivel internacional verán todas las irregularidades que saltan y habrá derecho a la repetición y tendrán que responder los partícipes en estas barbaridades. Bueno, esto es lo que le manifestó a la periodista que todos ubicamos y conocemos en la pantalla chica, que es la señorita Gabriela Frías, periodista mexicana al servicio de CNN en español, conocidísima por todo el mundo.
Yo creo que en todas las barriadas populares del mundo y de América Latina, del mundo hispano, a Gabriela Frías la identificamos, además un excelente profesional de la comunicación. Pero, bueno, eso es lo que... ¿Usted cree, francamente, doctor Raza, que el presidente Correa denota tensión, nerviosismo, preocupación por lo que pueda ocurrir? Ahora pueden venir ya por mí. ¿Por qué le ha invadido ese temor? Bueno, claramente que sí. Y yo creo que tiene que ver con la visita que hizo acá al Ecuador también en parte, donde se dio cuenta de que el abrumador respaldo que él pensaba que tenía cuando tenía todos los recursos a su alcance y todas las posibilidades de reunir y convocar a la gente, hoy ya no tiene. Cuando se dio cuenta de que la recepción que él pudo tener en los funcionarios o en la institucionalidad que él dejó montada ya no es la misma, y finalmente cuando ve que judicialmente hay cosas que se le están aproximando. Entonces yo pienso, y todos lo sabemos, que el economista Correa, cualquier cosa puede ser menos quedado, ni lento. Entonces claramente la visita de él al Ecuador tuvo un propósito evaluatorio, evaluó, se dio cuenta del nivel de aceptación y de control que él ha perdido, y ahora la visita a Panamá también obviamente tiene algunos propósitos que todavía no lo sabemos, los intuimos, como usted agudamente lo hace, Gonzalo, y los veremos dentro de poco. ¿Cuáles son esos resultados? Es probable que él esté organizando no solamente cuidando su defensa, sus espacios, sus posibilidades, sino también, y esto es fundamental, trabajando, porque él no ha dejado de hacerlo, trabajando intensamente en lo político para recuperar esa correlación de fuerzas de la que acabamos de escucharle en la propia entrevista, ¿no? Él dice, cuando la correlación de fuerzas cambie, o sea, debemos entender entre paréntesis, cuando yo regrese, vamos a tener que pasarle cuentas a toda la gente que hoy está haciendo lo que según él es ilegal, ilegítimo y todo lo demás. ¿Y por qué se acuerda del presidente Cerezo? Parece que han hecho una amistad, si no estrecha, de mutuas consideraciones, una amistad. Y Cerezo, que tuvo unos elogios fantásticos en favor de nuestro expresidente por voluntad de la gente, del pueblo ecuatoriano, y hay que reconocerlo y admitirlo históricamente, viene a Guatemala, porque seguramente debe tener, señor doctor Verde Soto, Guatemala, usted que es un viajero especialmente al viejo continente y a buena parte del planeta por sus desafíos y obligaciones académicas. ¿Por qué viene a América Latina? Viene donde un presidente más o menos amigo que le asegure, primero, que tenga una representación diplomática allá en donde está, seguramente en Ámsterdam o en la tierra de la señora esposa del presidente Correa. Y viene, en lugar de asilarse en algún país europeo o en Asia, dice, no, pues allá me van a decir que estoy pidiendo favor a los gobiernos en donde yo he tenido especiales demostraciones de confianza. No quiero decir más, de especiales demostraciones de confianza. Allá podía haber concurrido y viene a Guatemala asegurándose posiblemente una cosa que ya ha quedado arreglada, que ya ha quedado pactada. En estos tiempos, desde Europa, las solicitudes que formulan cualquier gobierno del planeta, no obstante que esté en vigencia asilos de carácter político o diplomático, desde allá ya se ha visto, vienen y vuelven a la justicia que le está
solicitando. En este caso, no están tan seguros ni en la Unión Americana, porque los Estados Unidos, cuando se trata de estos temas, perdonen el término, no alcahuetea, pues en eso es el gobierno americano y la ley americana es súper rígida y hace respetar, pues puede tratarse de Putin. Si es que le pide la justicia rusa, bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero digo, movería a la Secretaría de Justicia, haría algún esfuerzo para reportarlo al país que le está solicitando. Entonces él dijo, necesito un país de otras condiciones y con otro tipo de liderazgo y de confiabilidad de mi parte para que no me lleven al Ecuador o algo por el estilo. Y los temores que invaden este momento al presidente Correa en este sentido, ¿usted se atrevería a describirlos de alguna manera por lo que hemos visto en los últimos tiempos en todos los gobiernos que cayeron en la tentación de Odebrecht, de otras empresas, y que, vea usted, estoy espantado de oírlo de Perú, con el presidente de esa nación, está forrándose también de dinero a título de estar ejecutando estudios. Y el calladito mete presos a sus antecesores, él mismo empeñado en eso, casi que se pone en la puerta del bus como el presidente Fujimori cuando se trató de los señores de ese movimiento tenebroso, sí, de Lima, de Perú, perdón. Entonces todo esto, ¿cómo usted le puede transformar en un análisis con la calidad que hace Luis Verde Soto? Señor doctor, buenos días. Gracias, Gonzalo, un gratísimo estar con ustedes, doctores Román y Raza. A ver, yo creo que el Ecuador está en este momento ante la necesidad de ordenar un poco su escenario político. Estamos a punto de agregar tantos temas y agregar tantas líneas de resolución de temas políticos que finalmente podemos causar un enorme caos, un enorme desorden, y es necesario pues que ordenemos las formas de resolución. Cuando un sistema político no tiene el orden suficiente para resolver cada una de sus cuestiones jerárquicamente, simplemente termina resolviendo las periferias y no el centro. Y el centro en este caso en el Ecuador es haber pasado de un hecho central que fue abrir un proceso judicial que ha tenido una resolución ya en primera instancia y que abre nuevos cauces de gestión jurídica hacia el tema de la gestión política del enjuiciamiento del vicepresidente de la República. Yo creo que los sistemas políticos no pueden dejar de hacer aquello que están obligados de hacer. El sistema político ecuatoriano está obligado, a través de su parlamento, de adoptar un enjuiciamiento político, más aún cuando ya la justicia ha procedido a emitir su criterio. Es decir, creo que otra forma de defenestrar al presidente de la República por el momento no es la prioritaria ni la fundamental. Este rato el sistema político ecuatoriano tiene que asumir la necesidad de un enjuiciamiento político. Este enjuiciamiento político está dado en la Constitución, está dado en los procedimientos que estira el Ecuador. Y claro, en este momento el problema que tenemos es de que las dificultades, las cortapisas, los cerrojos que pusieron nuestros neoconstitucionalistas en el Ecuador, hicieron de ese procedimiento político un procedimiento engorroso, difícil, controlado, boicoteable. Pero este rato ya no se puede boicotear más. No se puede boicotear más, primero porque la resolución de una correlación política al interior de quienes administrativamente tienen que resolverlo, el CAR, ya se ha resuelto. Existen ahí de los 7 votos, 3 están a favor del gobierno, 2 son de la oposición clara y 2 pertenecen a quien probablemente sea un reo judicial y será un reo político, así que ahí no hay donde perderse. Hay una resolución política que tiene que tomarse. Terminada esa resolución política en términos administrativos, de que existen todos los elementos administrativos para empezar el procedimiento político, entiendo que el siguiente paso, no estoy claro en la resolución, en el
tema de procedimiento legislativo, pero entiendo que debe ser algún tipo de calificación de la Comisión de Fiscalización para dar paso inmediatamente a lo que es un juicio político, la expresión de una correlación de fuerzas políticas donde se muestra que los representantes del pueblo asumen aquello que la población está demandando y aquello que la población está sintiendo, que es que la pérdida de confianza política sobre ese presidente. ¿Y por qué? Porque es impresentable la figura de un presidente enjuiciado penalmente, con sentencia penal, con tal evidencia de cometimiento de delitos, que hace impresentable que un país políticamente pueda tener esa imagen. El Ecuador tiene que recuperar mínimamente su imagen. ¿Para qué tiene que recuperar su imagen en el país? Porque tenemos que salir a buscar cooperación internacional, no solamente cooperación económica, sino cooperación política que le permita al Ecuador reentrar en todos los escenarios internacionales en los que debe estar. Y eso se hace a base de respeto institucional, pues, ¿no? Esto es como, digamos, en política ocurre lo mismo que en economía. En economía, el inversionista externo, ¿no es cierto?, mira lo que hacen los inversionistas internos y sus colegas y ve consiguientemente lo que debe ser. Invierte o no invierte. En política pasa lo mismo. Cada país mira lo que otros están haciendo, cada país mira lo que está haciendo ese sistema político, si es un sistema político capaz de limpiarse esta que es una tara mundial, pero es una tara profunda de América Latina y del Ecuador, que es la tara que es la corrupción, entonces va a tener respetabilidad y criterio político. Y este rato hemos asistido ya a muestras evidentes de países europeos que están hablando sobre la década ecuatoriana, la década autoritaria ecuatoriana, ya con más libertad, de modo muy contundente. Vamos a ver pronto, ¿no es cierto? Yo he visto, no es un secreto, he asistido a la embajada de Francia a que el Estado alemán y el Estado francés dé el premio de derechos humanos en Ecuador a Fundamedios, y las expresiones políticas que tuvieron sobre la década autoritaria en Ecuador fueron absolutamente evidentes. Todo el mundo tiene los ojos puestos en Ecuador. Eso es lo que yo creo que está haciendo Correa. Correa es un sujeto que es todavía noticia en el exterior. Su derrota interior, la derrota que vivió estos días, todavía no es una derrota exterior. Todavía en el mundo internacional él genera noticias, genera credibilidad, seguramente le invitará a universidades de primera, segunda, de tercera a que vuelva a hablar allí, y tiene todavía entrada a determinados foros internacionales. No me parecía prudente que los presidentes centroamericanos puedan recibir a alguien que esté presto a recibir, que en poco tiempo más está recibiendo ya el escarnio de su país, pero además recibirá pronto sanciones de otro tipo. No me parecía prudente, pero de todos modos lo han recibido, ¿no es cierto? Yo creo que Correa lo que está haciendo es diplomacia de oposición. Yo creo que no. También está anticipándose a lo que va a ocurrir y que él, como hombre inteligente, estaría en el como estratega que es, dice, lo van a fregar. Obvio que lo van a fregar a Glass. Después van a seguir conmigo, pero si está precisamente... Eso no me cabe la menor duda. Eso no me cabe la menor duda, ¿no? Pero lo que pasa cuando uno hace estas cosas, supongo que las haría de modo más reservado y menos público, salvo que ya no les sirva ni siquiera a los 3 funcionarios de Cancillería para hacer lo que tienen que hacer. Y yo creo que cuando busca un funcionario un asilo, cuando busca un funcionario una salida de ese estilo, lo hace con mayor reserva. En todo caso, creo yo de que el expresidente Correa lo que está haciendo es, él siempre tuvo esa enorme capacidad de adelantarse a los acontecimientos. Sí. Entonces está presentándose a una de las líneas de acontecimientos que está. Ahora, el tema central es que ellos, digamos, hay una diplomacia, ¿no es cierto?, alrededor de Correa que la encabeza él, ¿no es cierto?, está tratando de legitimar lo que ha hecho el sistema judicial ecuatoriano. Eso es lo que hay que impedir, de que que es una decisión del sistema judicial ecuatoriano, pueda tener algún rasgo de ilegitimidad en el exterior. Eso hay que impedirlo, porque si no tenemos una Cancillería activa que esté trabajando claramente en respaldar a uno de sus organismos de Estado, que es su justicia, sobre un fallo que ha dado y un procedimiento que ha hecho de modo transparente, evidentemente puede generarse ¿Y eso depende del doctor Moreno, el señor presidente actual? Es su función como presidente del Estado, el jefe del Estado.
Es su función. Del mismo modo como es función como jefe del Estado, presentar, sostener una imagen externa. Claro, yo le pregunto porque la señora canciller, usted no puede entender en qué lado se encuentra este momento, en este tema, si al lado de la causa de Rafael o a la causa de Moreno. Y usted no puede entender si Moreno está evidentemente en contra de Correa, y que puede llegar, digamos, a ese clímax para retirarle, haciéndonos un favor histórico gigantesco, para retirarle definitivamente de la política ecuatoriana. Pero no estamos seguros. Has tocado un punto que es central, ¿no es cierto? El audio Mangas nos plantea ya una estrategia de cómo se va a manejar el tema de corrupción desde el Ejecutivo. Y la estrategia es dejar que operen los instituciones del Estado que no están directamente comprometidas con el Ejecutivo. Me refiero a la Contraloría, que se ha convertido el Contralor en un virtual ministro de Gobierno. Me refiero a la justicia, ¿no es cierto?, en la que, si bien no ha cambiado la característica de la justicia, han habido jueces que están tomando decisiones y hay jueces que puntualmente están haciéndolo. De hecho, la decisión de los jueces hay que saludarla. Dejarlo en la fiscalía, que pese a la cercanía tan extrema con el expresidente Correa, esa fiscalía ha tenido que proceder, ha tenido que hacer cosas. No terminan a uno de gustarle cómo se lleva este proceso lleno de vericuetos, cuando ya este rato tenían que sumarse todas las causas y ser una sola de procedimiento. Sin embargo, yo creo que lo que evidencia es de que el Ejecutivo no está haciendo lo suficiente para acelerar los procedimientos jurídicos y los procedimientos políticos sobre la corrupción. Este es el tema central. Los procedimientos jurídicos tienen una fuente de veracidad y de prueba y de indicios que están en el Ejecutivo. Donde se robó es en el Ejecutivo, no se robó en el Legislativo, se robó en el Ejecutivo, y eso está bajo el control, es un tema administrativo que está bajo el control del presidente de la República y sus ministros. Es ahí donde se robó en petróleo, se robó en obras públicas, y ahí tú no puedes decir que venga la justicia e investigue, no, hay que generar activamente la información de la justicia. Lo mismo en la política. En la política uno no puede, no es verdad, el Ejecutivo no es que debe dejar que opere el Parlamento independientemente. El Ejecutivo tiene que participar coadyuvando con los actos de justicia política que toma el Parlamento. Y en este caso, debo extrañar mi absoluta extrañeza de que no esté acá en este rato el presidente de la República, su ministro de la Política, en este rato, haciendo lo que tiene que hacer un ejecutivo cuando se está procesando una de las crisis políticas más complejas que ha tenido la República. Yo sé que es muy importante estar con el Papa, yo sé que es muy importante dar vueltas en Europa, que es reunirse con mis estudiantes en la Complutense, es muy bueno, pero no es bueno, no es verdad, el momento en el cual el país requiere una conducción de lo que el Ejecutivo tiene que hacer cuando estamos al borde de una de las crisis políticas más complejas de este país, que es la destitución del vicepresidente de la República, y cuando la nueva elección de un presidente de la República tiene que ser representativa de un nuevo consenso político. Aquí no se trata de tratar de sacar de la manga 6 meses antes y decir, la gente votó hace 6 meses. No, aquí lo que se trata es de construir un nuevo consenso político en Ecuador ante unas crisis más profundas que ha tenido en los últimos tiempos del país. Desde el lado jurídico constitucional, y desde el lado político también los juristas tienen en este momento la palabra prioritaria, diría yo, para la orientación de nuestro público radio oyente. Doctor Román, doctor Stalin Raza. Doctor Román, comienzo por usted. Si es que, por más que el famoso Consejo Administrativo de la Legislatura, el famoso CAL se enferme, por más que quieran dilatar el tema, de los 3 caminos o rutas o alternativas que tendrían para sancionar constitucionalmente al señor vicepresidente, despojándole de su investidura, porque estamos en el ridículo más grande, pues no, está acusado de semejante, comprobadamente le están demostrando que ha usado dineros públicos en su beneficio en cantidades que no sabemos todavía de qué equivalencia son. Yo voy a hacer perdonen por el yoísmo, nosotros vamos a hacer un esfuerzo a partir de las 8 de la mañana para ubicar montos, cantidades
ámbitos donde se ha robado, pero seguramente hablaremos de un 30, un 40% de las cosas que seguirán apareciendo mientras transcurran los días y los escenarios indagados, ¿no es cierto? Aquí mismo desde que están lavando. Esa es la última noticia. Es impresionante el asunto. Entonces, yo lo que le digo es, si es que le hacen a Glass, le hacen un juicio político en el Parlamento y lo quitan o lo despojan de su condición de vicepresidente, que él no quiere soltar por estrategia final. El expresidente Correa debe decir, ahí lo van a despojar de esa. Ya, y van a seguir conmigo. Como le oímos de comienzo, doctor, acaba él de decir. Lo que yo quiero es que tenga la bondad de ejercitar un análisis de cómo piensa Correa librarse de un tratamiento jurídico procesal idéntico, fiscalizador, pues no, y sancionador y castigador, como el que va a ser objeto el vicepresidente. Si el autor del decreto, que no le ubicamos todavía, si nos pueden en el teléfono 2525-202 informarnos, cualquiera de nuestros oyentes, especialmente la gente que mantiene contacto con las estadísticas, y más que las estadísticas, los hechos constitucionales, ahí deben estarle siendo la fecha necesitamos para saber. ¿Perdón? El 5 de junio del 2013. Ya, bájeme eso. 5 de junio del 2013. Allí el expresidente, como todos sabemos, pero en homenaje a la audiencia, recordemos que allí suscribe el señor Mera. ¿Qué digo? Bueno, lo mismo da, ¿no? Redacta, quise decir, el señor Mera. Obviamente con los lineamientos que debe haberle dado el señor, en ese entonces, presidente de la República. ¿No sería la inversa? O a la inversa, inclusive. Entonces, ¿qué te parece? Yo tengo listo este decreto. Encárgale totalmente al Glass, seguramente le diría por el nombre, y nos libremos de cualquier sospecha sobre ti, porque yo estoy también de por medio. Doctor Mera, usted debe haber tenido, le digo de frente, usted debe haber tenido o mantenido un serio temor de que si cae su compañero de oficina, el señor presidente en ese entonces, Correa, usted también cayó y va a comenzar a caer según los últimos datos que poseemos para el análisis, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué voy a explicar más si se da cuenta mejor que nosotros? La gente es de una intuición impresionantemente grande. Entonces yo por eso le pido, doctor Román, y le pido, doctor Stalin Raza, ustedes los juristas, ¿cómo ven esta situación? ¿A dónde va a ir? ¿A dónde puede ir a parar dos sendos juicios de carácter penal con destituciones y todo, más que todo con órdenes de prisión, con petitorios de despojarles de asilos, petitorios de traerlos al país y juzgarlos? ¿Qué posibilidades en términos de alternativas tiene este episodio? Doctor Román. Bien, mire, Gonzalo, mi punto de vista es realmente directo. Yo saludo las palabras del doctor Luis Verde Soto, como hace el análisis político. Pero en el fondo, en el derecho penal no tenemos que darnos tantas vueltas. Los tipos penales están allí. Está justamente un fiscal para investigarlos. ¿Qué tiene que hacer el señor fiscal? Dejar de pasar el tiempo. Con todo el respeto que se merece el señor fiscal Carlos Vaca. Él sabe que tiene que, por mandato constitucional, hacer la investigación inmediata. A tal punto que cuando se ha expresado públicamente dice, es que algunas investigaciones ya las tenemos hechas. ¿Y cuáles son esas investigaciones? Y sigue la reserva. Hay algo importante.
Él dice, hay que cambiar, por ejemplo, lo que dice que la Contraloría tiene que determinar indicios de responsabilidad. Si el Contralor no determina indicios de responsabilidad, entonces no podemos hacer peculado o enriquecimientos ilícitos. Es que le cambiaron la norma. Pero el problema es que tenemos en las indagaciones reservas. ¿Cuál ha sido el mayor problema realmente en estos actos de corrupción y en las investigaciones que ha tenido que hacer Fiscalía? Ha sido justamente porque la justificación siempre es que tenemos reserva. Entonces yo creo que hay que hacer una reforma en la parte de delitos organizativos. Es una parte muy importante que en los delitos organizativos, cuando ya tenemos pruebas, porque hay algo que es necesario entender. Siempre se hablaba de que al señor Glass se necesita pruebas, que el señor Glass necesita pruebas para hacer hasta los juicios. Y por eso se negó la primera vez en la Asamblea a hacer un juicio político, que se solicitó. Ahora, frente a la evidencia, y el presidente de la Asamblea dice, no, llamemos al CAL rápidamente y veamos qué hacer ahora. Entonces yo creo que este tipo de juego, o este tipo de condiciones que se está dando políticamente, en el derecho penal no deben existir ni en el derecho procesal penal. ¿Qué dice el procedimiento? Hay indagación, la indagación tiene datos concretos y dentro de eso tiene que hacer lo que debe hacer. El señor fiscal lo tuvo al presidente Rafael Correa, o expresidente Rafael Correa en el Ecuador, y ni siquiera lo invitó para que rinda versión. Es la primera parte que algún rato yo dije, mire, no porque yo lo haya dicho, pero hay una conclusión de muchos juristas que hemos ampliado, hemos dicho cosas. Mire, la suspensión condicional de la pena, Gonzalo, aquí conversamos con usted hace un mes. Yo le había dicho, van a plantear el 630, del COIF, y van a pedir la suspensión. ¿Por qué? Porque existía justamente la favorabilidad. Y eso están haciendo. Entonces, en el derecho pero no cursa la favorabilidad, y se demostró claramente que no eso se analizará. En ese beneficio. Se analizará el tercer elemento que cuando existen delitos graves, y ahora tenemos varios. Pero hay algo que es importante, Gonzalo. Sí hay que tomar en cuenta que dentro del derecho penal tenemos que hacer las cosas. Yeah. Y el fiscal tiene la obligación de iniciar más rápido temas. Porque él se disculpa diciendo de que el 278 que habla del peculado en el Código Integral Penal actual han hecho unas reformas desde el Palacio. Esto debe saber el doctor Mera, cómo quedó el asunto, ¿no es cierto? Porque él también es importante para que le llamen a rendir versiones, pues el doctor Mera debe estar en esto. Y el fiscal en esa es obligación del señor fiscal Vaca. Por supuesto. A ver, venga, señor secretario jurídico, ¿por qué ustedes cambiaron el 278? Capaz que a mí me deja sin herramientas, sin instrumentos para yo poder solucionar este problema, porque es una solución, digamos, o dar una respuesta a este problema aplicando el 278 que alude al peculado. Señores oyentes, así trata el 278. Delitos contra la eficiencia de la administración pública. Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República en beneficio propio de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que lo representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud de la razón de su cargo serán sancionados con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Por eso es que el señor fiscal Vaca no es un anhelo, no. Es un ser humano y bueno, pues, pero no son 6 años. Sí, está clarito aquí, pues, ¿es cierto? Entonces, yo por clemencia y porque, bueno, hemos tenido una buena amistad, yo fui asesor de
el señor presidente Correa, todo eso puede reflexionar el señor fiscal Vaca, pero aquí está el 278. Entonces él se queja ayer, justamente ayer, dice el fiscal, señor doctor Raza, dice, han cambiado la orientación de este 278 que habla del peculado, no orientación, sino el contenido o el diseño del artículo, como ustedes mejor den tratamiento y terminología a estos aspectos. Perdonen mi ignorancia, pero el 278 ha sido modificado, lo cual ya no me permite aplicarlo, dice claramente ayer el señor fiscal Vaca. Allí es un delito nada más. ¿Perdón? Es un delito nada más. Está hablando de peculado, pero es uno de los delitos que tiene que hacer. Claro, pero este es el más grave. Yo siempre les he escuchado a ustedes, los penalistas, mencionar que el peculado es cosa muy grave, de una inmediatez, incluso de castigo, como acabo de leer. A ver, doctoras. Gracias, Gonzalo. Yo quiero decir brevemente dos cositas a las que me quiero referir sobre lo que usted había anunciado antes. En cuanto al tema de la destitución o de la cesación o el apartamiento del cargo del señor Glass, a mí me parece que la forma de resolver la controversia política, el enredo político, un poco acogiendo lo que decía Luis Verdesoto hace un momento, de este tema, es aplicar lo que dice el artículo 150 de la Constitución, inciso final. Cuando el vicepresidente de la República ha dejado el cargo o ha estado ausente del cargo por más de 90 días, esa ausencia que era temporal se convierte en definitiva. Convertida en definitiva, que esto va a ocurrir el 2 de enero, el presidente de la República tiene la facultad de enviar la terna inmediatamente a la Asamblea Nacional para que designe a quién va a reemplazar de manera definitiva al señor Glass. Y problema político resuelto. Eso no quiere decir, porque por ahí escucho que se requiere el dictamen de la Corte Constitucional o algo así, cosa en la que yo estoy en desacuerdo. No es lo mismo ausencia definitiva que abandono del cargo. Usted abandona el cargo cuando decide voluntariamente irse. No quiere seguir siendo vicepresidente de la República, quiere irse a gozar de vacaciones por 6 meses. Abandona el cargo definitivamente. Está ausente de manera definitiva del cargo cuando media una situación de fuerza mayor que le impide seguir ejerciendo las funciones. Y eso es lo que está pasando en este momento con el señor Glass. Está guardando prisión porque tiene un proceso penal que está enfrentando. Esa es una cosa de fuerza mayor, no es voluntaria. Y está regulado además en la Constitución. Pero se acabó. No es mi culpa decir, pues... Por eso, exactamente. Lo que pasa es que... Sí. El presidente actual, el presidente Moreno, me quita funciones, me despoja de mis funciones, pero yo sigo siendo el vicepresidente. No. Los que no le dejan continuar las funciones son los jueces que le han puesto una orden de privación de libertad. Y para el caso de que no sea su culpa, el artículo 150 de la Constitución dice, cuando por una situación de fuerza mayor como estas, el señor está ausente más de 90 días, cesó, terminó, está ausente definitivamente y el presidente tiene que mandar la terna. Problema político, crisis política de esta presencia indeseable de una persona que estando detenida y sin funciones sigue en el cargo de vicepresidente de la República, resuelto. Eso no quita, no exime la obligación que tiene la Asamblea Nacional de manera paralela, porque además puede hacerlo hasta después de 1 año de haber cesado en las funciones del vicepresidente de la República, de procesarlo políticamente, porque esa es la obligación que la Asamblea Nacional debe ejercer, el control, la fiscalización. Si no, ¿para qué existen los asambleístas? A más de hacer leyes, también fiscalizar, pues. Y esta facultad fiscalizadora es la que recurrentemente la ha venido renunciando desde hace una década. Esperemos que hoy se inaugure y que decidan finalmente en el CAL, el día domingo que van a reunirse, dar paso para que sea la Corte Constitucional, ese es el procedimiento, ahora sí la Corte Constitucional, la que analice la procedibilidad del juicio político. Y el juicio político siga independientemente. De parte del CAL debe ser denunciado por el señor Patricio Donoso, por decir algo, o por el Luis Fernando Torres. Ponerse con el público y la ciudadanía, exigir que esta gente no se haga la enferma, no dilate, digamos, la resolución,
¿O usted confía simplemente que pase el tiempo? No, la actuación del CAL ha sido vergonzosa. No solamente en la época correísta. Pero flojos los de la oposición hacen dos, pues no, flojos, pues. Sí, ahí bueno, en fin, no quiero hacer juicios de valor sobre ellos, pero la actuación del CAL como órgano de la legislatura ha sido vergonzosa. A ningún juicio político han habilitado, ninguno. Así es. Entonces, bueno, hoy es la oportunidad de que se reivindiquen. Creo yo que la contundencia de los acontecimientos les llevará a que el domingo finalmente habiliten el trámite para que vaya a la Corte Constitucional. Espero que así sea. Eso en cuanto al vicepresidente. En cuanto a lo que usted hablaba del decreto ejecutivo aquel, hay un caso que podríamos traerlo como análogo en España, donde Luis Verde Soto tiene algunos alumnos, como nos decía. En España, un tribunal español condenó hace poco tiempo al señor Messi y al papá del señor Messi. Y al señor Messi le condenó, ¿sabe por qué? Porque le dijo, vea señor, usted no puede hacerse el desentendido. La ignorancia deliberada, repito una vez más, la ignorancia deliberada equivale al dolo. Porque usted no puede venirle a decir al tribunal que le ha entregado un poder y ha delegado en su papá la facultad de hacer las negociaciones de sus derechos deportivos y que su papá ha sido el que ha evadido los impuestos y usted decir que como solo juega fútbol y no se interesa de sus asuntos, no tiene responsabilidad, porque usted se está colocando deliberadamente en una posición de ignorancia. Y esto es lo que usted más o menos relataba en el caso del famoso decreto ejecutivo. ¿Qué es el siguiente? Artículo 1. Asígnese al vicepresidente constitucional de la República. Señores oyentes, pongan atención. Esto fue elaborado por el señor Mera en su condición de secretario jurídico de la Presidencia de la República y seguramente elaborado por él. La aprobación o el visto bueno debe haberle dado el señor presidente. Él no se mete a estar redactando, porque le conocemos su manera de ser, todos los ecuatorianos, ¿no? A ver, me haces esto y punto. Parte de las investigaciones, sí, Gonzalo, que se deben adelantar. Veamos esto. Asígnese al vicepresidente constitucional de la República las funciones de coordinar la formulación y ejecución de políticas, proyectos y acciones de los sectores estratégicos, de industrias básicas y del área productiva, así como el liderazgo de las acciones políticas, planes, programas y proyectos intersectoriales tendientes o relacionados con el cambio de la matriz productiva. El cambio de la matriz productiva. Igualmente, mi pana se encargará de realizar, debe haber dicho ya en intimidad el señor expresidente Correa, refiriéndose a su amigo Glass, y nuestro para mí ex vicepresidente, igualmente se encargará de realizar el seguimiento, evaluación y control de cumplimiento de las políticas de la gestión institucional de los ministerios coordinadores de estas áreas y de los proyectos y procesos de los mismos, para el cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo anterior. El vicepresidente constitucional de la República, hasta este instante, coordinará, controlará y supervisará a las siguientes instituciones públicas: el Ministerio de Coordinación de Sectores Estratégicos, que ahí está todo, y el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad. Lo otro viene de cajón, pues no, las cosas que suelen poner al último en forma de artículos. Pero aquí está la firma. Si en la televisión así pueden hacer un acercamiento, si son tan bondadosos los compañeros, mira, aquí está la firma ¿de quién está la firma ahí? Haga un acercamiento. Ayúdeme con la cámara, por favor. Pónchele la... Ayúdeme, señor, con la cámara. Aquí está. Y ahí ponche. Aquí está
la firma de Rafael Correa Delgado. ¿Son o no son los dos responsables, doctor? Gonzalo, desde mi punto de vista, las causas que se tienen que continuar y que dice que ya está investigando el fiscal deben traer posiciones claras. Primero, versiones. Segundo, tiene que hacer los medios probatorios documentales. Tercero, dentro de las posiciones documentales ya tienen justamente una resolución que dicen que tiene recursos, que va a ser apelado porque hay anticipación en la defensa de muchas cosas. Pero no es que no existe ya nada. Otra cosa que sí es necesario tomar en consideración. Creo yo que incluso dentro de las partes que se tienen que elaborar, todo lo que es informático. Gonzalo, uno de los puntos más importantes en las investigaciones en derecho penal y el derecho procesal penal ha sido justamente el sistema informático. ¿Cuál es la comunicación que tienen entre ellos? El decreto, por obvias razones, tiene efectos jurídicos, pero en el derecho penal, él conoce, es el tipo subjetivo se llama, conoce que existe, que hay que hacer el cambio de matriz productiva, y en esas condiciones se entrega un decreto. Se plantea justamente a las personas que tienen que realizar aquello, pero también hay algo que es necesario tomar en consideración, Gonzalo. Mire, a veces parecería que esto es un poco genérico. Criminológicamente hay asesores que tiene el expresidente Rafael Correa. Mire, en el 30S, él tuvo asesores en criminología. Él siempre se ha anticipado a las cosas que han pasado, o de las cosas que han pasado, ha sacado algo de ventaja para él. Fallecieron una cantidad de personas en los 30S y siempre dijo, no, es que yo estuve secuestrado, es que yo he estado realmente golpeado por una cantidad de sujetos. Y aquí, ¿qué sucede? Ha quedado los fallecidos, o las personas muertas en esa ocasión del 30S, a un lado muchas veces. Hasta ahora vemos que siguen procesos, pero ahora también toma iniciativa. Eso se llama criminología pura. Y dentro de la criminología, por obvias razones, tenemos que cuidar mucho, porque el derecho penal es una de las fuentes de esa criminología. Por eso, cuando utilizan derecho penal, siempre el efecto es el mismo, anticiparse. La anticipación justamente es que a mí ya me pueden tomar en cuenta, es que ya van a venir conmigo, es decir, volverse a declarar víctima. Pero los ecuatorianos no debemos caer en ese tipo de provocaciones que se quiere llevar por iniciativa del expresidente o de sus asesores. Yo creo que el fiscal tiene que cumplir con lo que debe cumplir, independientemente que el Contralor le haya entregado informes de responsabilidad penal. Ahora tiene el doctor Pablo Celi esa responsabilidad, pues. Si no hicieron, tiene que hacer. ¿Cuál es la responsabilidad que quede perfectamente identificada? El Contralor nos ha demostrado, el actual Contralor nos ha demostrado que lo que no ha hecho el señor Carlos Poli, está haciéndolo él. ¿En qué sentido? Por ejemplo, no ha realizado algunas observaciones directas y de fondo en los casos. Y él dice, hágase. Ahí han establecido glosas, han aparecido efectos jurídicos que ha hecho la Contraloría. No es que porque el anterior no hizo, y que claro, ahí están los actos de omisión del excontralor, entre otros por Manduriaco y tanto, que tanto hemos tratado también aquí. Pero yo sí quiero llamar la atención en esto. Dentro de las personas que tienen que rendir las versiones en actos de omisión por los delitos que dice que ya está investigando el fiscal y que tiene que investigar por orden de los jueces, está el señor Carlos Poli. Y el señor Carlos Poli está suspendido el procedimiento en el delito de asociación ilícita. ¿Cómo van a traer al señor Poli? ¿O van a recuperar la versión del señor Poli? Porque él ha hecho actos de omisión y es importante en que no aparezcan indicios de responsabilidad penal, que eso es otro acto de omisión, pues, en su responsabilidad o en su autoría y participación. Entonces yo creo que aquí primero tenemos que recuperar lo que debemos recuperar. Versiones de quiénes y cómo las van a obtener.
Por favor, todavía no sabemos si el señor Poli sigue cumpliendo esa situación de suspensión o una medida cautelar que le dieron, justamente de sustitución. ¿Estará cumpliéndole en Miami? ¿En qué condiciones lo van a traer? ¿Pueden extraditarlo de Estados Unidos? Yo temo mucho esta parte, porque la Fiscalía se va a quedar huérfana de pruebas. No les conviene a quienes que vuelva el excontralor general del Estado. No solamente él. Está el señor Mera, todavía parece que está en Ecuador. Sí, pero a quienes políticamente no les convendría que libren una batalla, si quiere, una batalla campal de orden jurídico, de orden político, y que esclarezcan el escenario. Porque de lo contrario vamos a estar tonteando, y perdonen como hablan nuestros ciudadanos, vamos a estar tonteando, culpando al uno, culpando al otro. Por ejemplo, en esto, si permitió la ciudadanía con su votación que el CAL, o sea, la conducción de la Asamblea, señor doctor, la conducción de la Asamblea de la manera tan mayoritaria de parte del movimiento Alianza País, lo resolvió la ciudadanía con su votación. Siempre unas masivas adhesiones a la gente del partido que sale involucrado en cada uno de los episodios de corrupción que estamos viendo y que podrían estar faltando por decenas y en cantidades. La parte cantidad todavía no se ha llegado a una definición. Lo vamos a hacer más luego con Jorge Rodríguez desde la comisión, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, si es que hubiera habido un organismo administrativo férreo, importante, duro, que hubiera trabajado, mi estimado doctor Verdesoto, con la gente, que hubiera configurado, no esperar que vuelva una mayoría opositora, sino trabajar con la gente, con ciudadanía y con institucionalidad ciudadana, que hubiera dado apoyo a los señores vocales del Consejo Administrativo de la legislatura, entre ellos acabo de mencionar al señor asambleísta Patricio Donoso y al señor doctor Luis Fernando Torres. Les faltó trabajar con la gente, denunciar permanentemente, no asimilar, digamos, el peso de una mayoría que todo le llevaba a su canal de conveniencia. ¿A usted le parece que esto de mi parte es injusto, como ha señalado don Patricio Donoso, que nos pasa a repetir esa con todo derecho? Desde luego, mi mejor consideración, como siempre. Tenga la bondad, Patricio, de explicarle a la ciudadanía por qué ustedes, conjuntamente con Luis Fernando Torres, se dejaron vencer por la mayoría numérica, sin hacer absolutamente un ejercicio de protesta permanente para evitar tanto abuso que ha creado un ambiente adverso para toda la causa de las cosas buenas de nuestro país. No tengo cómo hacerme explicar. No sé, quiero que tenga primero usted la bondad de, señor doctor Verdesoto, de darnos una opinión desde el lado político. No tenían otra opción, Donoso y Torres, que asimilar la dictadura prácticamente que predominó en el famoso Consejo Administrativo de la Legislatura. A ver, yo creo que tanto los dos legisladores que representaron claramente a la oposición social y política del Ecuador, me refiero a Luis Fernando Torres y a Patricio Donoso, fueron víctimas del rodillo parlamentario, fueron víctimas de una mayoría que no estuvo dispuesta a entender que una mayoría es diálogo permanente con la minoría, que no es la dictadura de unos sobre otros, y siendo víctimas de eso, ciertamente aparecen también como corresponsables de una situación determinada administrativa.
Yo creo que este rato no es el momento de evaluar aquello, sino fundamentalmente de evaluar lo que viene hacia adelante. Y lo que tiene que venir hacia adelante en este rato es clarificar el escenario político. Ya tenemos una ruta jurídica, esa ruta jurídica tiene que seguirse con la observación de la ciudadanía y con la observación de los actores políticos. Ahora le toca, se ha esbozado aquí en esta conversación, ¿no es cierto?, un chaquiñán que permita pasar los problemas que habrían para tener una resolución política. El chaquiñán sería, obviamente, la aplicación del abandono del cargo, pero que esto no exime de que los actores políticos y el sistema político y la institucionalidad política básica, donde debe hacer esto que es el Parlamento, asuma su responsabilidad. ¿Y esto qué es? Asumir que hay que hacer política de veras, dejar las maniobritas para ver quién lleva la correlación de fuerzas dentro del país y cómo se maneja, dejar la maniobrita de cómo puedo yo seguir manteniendo una continuidad política de un modelo pero con otro liderazgo, dejar la maniobrita de cómo puedo hacer opinión pública de un determinado modo y asumir clara y frontalmente de que el sistema político tiene que pronunciarse, que tiene la obligación de pronunciarse, si no estamos al borde de una crisis que sería dramática como crisis de representación. Porque además hay que dar paso a todo esto para poder acometer los otros temas de la política y de la economía. La economía tiene que resolverse dentro del primer trimestre del año siguiente, tiene que resolverse una consulta popular, tiene que entrar en curso un rediseño institucional en serio. Es decir, tenemos que dar pasos progresivos para poder llegar a comenzar a instalar democracia en el Ecuador. Hasta ahora no se ha instalado la democracia en Ecuador, la consulta popular no cierra la transición, apenas la abre, y eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que volver a ordenar el sistema político. Entonces tenemos que ubicar en casillas como una computadora. Hay una parte que es jurídica, resolvamos el tema jurídico, démosle curso y que eso tenga una resolución. Tenemos un tema, una salida rápida para poder resolver los temas de la política. Resolvamos esa chacanchana, ese chaquiñán que es el abandono del cargo, y resolvamos el tema político central. La obligación del sistema político es resolver y asumir una posición política, y de eso no se salva nadie. Yo le debo respeto, doctor Patricio Donoso, y le debo respeto a Luis Fernando Torres. Doctor Donoso, ¿qué explicación podría darle al público por qué siempre la mayoría fue manifiestamente conductora, digamos, de las decisiones administrativas de la Asamblea? Usted me dirá de cajón, porque son mayoría, pues, y ahí no podemos hacer absolutamente nada. Yo le digo, y esa es mi posición de ciudadano comunicadores, ustedes debían haber representado a la ciudadanía en una lucha tenaz, incluso con participación de institucionalidad ciudadana o de otros organismos que podían haber acudido en apoyo de los dos representantes de la oposición. Si yo estoy equivocado, le pido 1000 disculpas, pero le dejo con la audiencia, señor doctor Donoso. Muchísimas gracias, Gonzalo. Usted siempre tan gentil de responder mi llamado. Quería hacer una aclaración rápida, con todo respeto, a la persona que estuvo entrevistada hace un rato. Mis saludos a Lucho Verde Soto, mi buen amigo, pero la persona que estuvo en su programa, yo soy un oyente de Radio Democracia a diario, y esa persona, que no sé quién habrá sido, pues no la vi, sino que la escuché al final, manifestó que los dos legisladores de oposición en el CAL, Luis Fernando Torres, de quien habla Patricio Donoso, no hemos tenido una acción que hemos sido, me parece que dijo irresponsables la palabra. No responsables, flojos les dije. Y usted sabe la connotación de flojos, es que no han tenido, y eso lo dije yo además, no han tenido la fortaleza, digamos, para presentarle también un frente de lucha a los de la mayoría, haciéndose asistir naturalmente de la opinión pública y de la ciudadanía y sus organizaciones. Yo lo dije, perdone, señor doctor Patricio Donoso. Sí, yo no me refería a lo que usted manifestó, no, yo le escuché al señor que estuvo entrevistado hace un momento por usted, que dijo aquello de que no hemos
sido responsables, Luis Fernando Torres y yo. Y mi llamada es para aclararle a esa persona, que no sé quién habrá sido el entrevistado suyo, no cogí el nombre, en el sentido de que Luis Fernando Torres y yo hemos dado una durísima lucha en minoría en el CAL. Mire usted, hemos estado bregando desde el 18 de junio por el juicio político al señor Glass. El 18 de julio se nos fue negado 5 votos contra 2 el juicio político a Glass. El 15 de agosto yo pedí que se reversara el archivo político del señor Glass. Lo perdí 4-2. Y ayer también he bregado y argumentado largamente en el CAL la necesidad de hacer este juicio político. Por lo tanto, hemos hecho una lucha enorme. Lo que pasa es que hemos perdido las votaciones porque ellos son 5 y nosotros 2. Pero créame usted, Gonzalo, y la opinión pública sabe que lo que digo es cierto, es que hemos sido muy responsables en un trabajo cuesta arriba, que es tratar de llevar adelante las posiciones de una oposición responsable, como la maneja el legislador Luis Fernando Torres, de gran experiencia, y yo, que he hecho una lucha enorme desde la Comisión de Enmiendas, recordará usted, Gonzalo, tratando de evitar que se hagan enmiendas a la Constitución sin consultarle al pueblo. Por tanto, muy bien, doctor Donoso, asambleísta de la República. Usted termina, Stalin. Jurista, ¿en qué quedamos definitivamente? ¿Qué es lo que debe ocurrir ya mismo? Bueno, ya mismo lo que tiene que ocurrir es que el respecto a que sigue siendo vicepresidente para burla internacional. Sí, van a ocurrir pues dos cosas, cronológicamente hablando. La primera es que el CAL tiene que volver a reunirse el día domingo, y el día domingo tienen que decidir si van o no van a dar paso al enjuiciamiento político. ¿Y si no lo dan? Una vez más demostrarán que el CAL continúa en esa posición de obstrucción, de la que no son parte, no he sido yo quien aludió al doctor Donoso en el sentido en el que él dice que se ha sentido aludido. Parece que oyó la última parte. No he sido yo, tampoco me doy por aludido, no sé si fue Ramiro, no lo sé. Pero bueno, en todo caso, lo que vale rescatar, los dos asambleístas de oposición han hecho su trabajo. Yo lo que dije es que la actuación del CAL como cuerpo colegiado ha sido vergonzosa, porque no han dado paso y han obstruido todas las iniciativas fiscalizadoras, ¿sí? Y si es que es necesaria una aclaración, lo digo, excepción hecha del doctor Donoso y del doctor Luis Fernando Torres, que han tenido un rol de oposición y que se han opuesto y que han cumplido su papel allá. Pero bueno, lo que tiene que pasar el domingo es que el CAL tiene que reunirse y tiene que decidir si va o no va a dar paso al juicio político. Si no da paso, como CAL, nuevamente está obstruyendo la actuación de la fiscalización. Y lo segundo que tiene que pasar, y finalizo con esto, es que el día 2 de enero el señor Glass se convierte su ausencia en definitiva, y haya o no haya juicio político, haya o no haya confirmación de la sentencia condenatoria de él está ya incurso en la causal de cesación del cargo, y el presidente de la República tiene la facultad de enviar la terna para que la Asamblea decida. Eso ocurra, ¿no? Antes de... Así es. Gonzalo, hay una cosa que quisiera ampliar. El fiscal, el procurador, el contralor tienen obligaciones jurídicas. Tienen que hacer lo que deben hacer. Yo creo que independientemente de lo que se tiene que trabajar con el actual vicepresidente en funciones todavía, y todo lo político, tiene que seguir el derecho penal actuando, porque eso también es importante para el país. Y si hay personas que tienen que venir a rendir versiones y tienen que ser investigadas en forma directa, como el expresidente Rafael Correa, tiene que pasar eso. Sí. Si el excontralor es uno de los principales informantes para la Fiscalía, para que se investiguen los delitos que se está estableciendo, comenzando en organización delictiva, tiene que pasar. Entonces, desde nuestro punto de vista, Gonzalo, también yo creo que hay que adicionar esto. No solamente lo político, sino el derecho penal y lo objetivo que tiene que hacer el fiscal. Muy bien. Eso es todo. El costo de la corrupción en los últimos 10 años, con cifras, con ámbitos donde se ha robado, por lo menos que han ingresado al conocimiento de entidades como la Comisión de Lucha contra la Corrupción, que lidera el ciudadano Jorge Rodríguez, en contados instantes conjuntamente con los excontralores del Estado, el señor Alfredo Corral
el señor Marcelo Merlo. Juristas igualmente muy significativos y hombres de bien. Estará también con nosotros para la parte petrolera el señor doctor Augusto Tandazo. Y ustedes van a oír también opiniones, cifras y hechos que tienen que ver con el ámbito petrolero, donde se cree se han robado enormes cantidades de dinero por la vía de los peajes, por la vía de los premios que las empresas, no solamente digo la nacionalidad, que todas las empresas que han hecho negocios petroleros con el Ecuador, de infraestructura, de intermediación especialmente, y otros negocios negociados, eso lo va a conocer usted en contados instantes, porque aquí en Democracia estamos buscando la verdad. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Yo creo en la radio. Inicio de espacio promocional y publicitario. Las nuevas camionetas Mazda BT